Relatos Paranormales Oficial. Esto que les voy a compartir nos pasó por allá del año 2009. Lo recuerdo bastante bien, ya que en ese año, por parte de mi empresa, me mandaron a trabajar a Los Reyes La Paz, en el Estado de México, aunque también lo tengo grabado por un evento muy especial. Honestamente, si la memoria no me falla, era un día sábado, día en que mi único hijo cumplía 4 años. Tristemente, a causa del exceso de trabajo, olvidé por completo comprar previamente algún regalo. Ese día, por casualidad, al ir por la calle, pasé por una tienda de regalos en donde vendían casi todo. Al mirar hacia ese lugar, hubo algo que me llamó mucho la atención. Así que, impulsado por ese deseo, me acerqué para revisar con mayor detalle. Resulta que entre ese montón de cosas, las cuales eran usadas, estaba un muñeco muy particular, uno que, por cierto, se parecía a un niño. Este juguete se encontraba casi nuevo, por lo que de inmediato pensé que sería una buena oferta comprarlo. Sin pensarlo 2 veces lo compré, y más aún, porque se me vino a la mente que a mi hijo le gustaría, debido a que en esos días él veía una caricatura donde salía un muñeco similar. Mentira si les digo el nombre, porque no me acuerdo. Así que me apresuré a pagar y partir a casa, pues no faltaba mucho para que partieran el pastel. Finalmente llegué y le entregué a mi hijo su regalo. Él, como todo niño, se puso feliz. Ese día, después de su cumpleaños, mi pequeño jugó día y noche con ese juguete. Incluso se acostaba a dormir con él. Hasta este punto, todo era tranquilidad, ninguna novedad, aunque pronto todo cambió. Un par de noches más tarde, estábamos cenando en casa. El niño veía la televisión, y fue ahí que lo raro comenzó a suceder. De un momento a otro, los focos empezaron a parpadear, como si la luz quisiera irse. Tanta fue la insistencia, que al final todo quedó en completa oscuridad. En ese instante me levanté para buscar alguna vela, siendo que al mismo tiempo, algo llamó mi atención de reojo. Alcancé a mirar que en la ventana de la cocina, pero por el lado de afuera, se hallaba un niño parecido a mi hijo, solo que este tenía una cara extraña y unos ojos macabros. Eran brillantes y de color rojo. En ese momento un fuerte viento se hizo notar, mismo que me sacó de ese trance. Era un viento que anunciaba lluvia, así que salí al patio junto con mi esposa para meter la ropa que había en el tendedero. Posteriormente, regresamos a la casa lo más rápido que pudimos, ya que comenzaba a llover, y los rayos que caían eran impresionantes. Una vez que metimos la ropa, busqué a mi hijo, a quien pude notar que jugaba tranquilo con aquel muñeco que le di. Luego de ese intervalo terminamos nuestra cena. Me metí a bañar, mientras que mi esposa se quedó cambiando al niño. Cuando terminé de bañarme salí y me acosté. Platicamos unos minutos para luego quedarnos dormidos. Las horas pasaron con aparente tranquilidad, hasta que mi alarma sonó a las 5 de la mañana, hora en que me levanté para ir a trabajar. Afuera seguía lloviendo y aún estaba fresco. Para este momento ya la luz había vuelto. Mi mujer se despertó en esos instantes y me dijo que si se levantaba a hacerme desayunar, pero no quise, prefería hacerlo yo y que ella descansara un poco más, ya que en ese entonces tenía apenas 4 meses de embarazo. Me fui a la cocina y cuando prendí el foco, les juro que vi en la ventana un reflejo que me hizo sobresaltar, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Por supuesto, esto me hizo voltear asustado, pensando que sería algún animal o algo así. A pesar de ello, no vi nada ni a nadie. No sé cómo decirles esto, pero les aseguro por Dios que en esa fracción de segundo me pareció ver al muñeco de mi hijo, en una posición inusual. Estaba de pie y se movía como si estuviera caminando. Intenté calmar mi mente y asimilar que fue producto de mi sueño, así que mejor continué calentando café para después hacer unas tortas. Al fin terminé de prepararme, salí de mi hogar y me eché a correr al auto para no sentir tanto el frío sobre mi cuerpo. Al subirme, de inmediato lo encendí.
El auto estaba de frente viendo hacia las ventanas de la casa. Prendí las luces y fue ahí que observé otra situación fuera de lo normal. Al dar la luz del auto sobre una de las ventanas, pude ver con claridad como si alguien se hubiera ocultado desde el interior de la casa, como si no deseara que la luz diera sobre su cara. Alcancé a observar que aquella persona tenía la altura de mi hijo. Esto me dejó algo intranquilo, pensativo, y analizando la posibilidad si pudo ser él, aunque de inmediato lo dudé un poco, ya que a esa hora él no está acostumbrado a levantarse, y con mayor razón porque ese día no asistía a clases. Con la incertidumbre y sobre todo con el temor que alguien pudiera estar en mi hogar, tuve que bajar del auto e ir a constatar que efectivamente no había nadie. Entré a la casa y rápidamente revisé la sala, mas no encontré nada. Luego de revisar fui al cuarto de mi niño, y cuál fue mi sorpresa, que aún dormía, con una tranquilidad sin igual. Por lo tanto, al no encontrar algo fuera del lugar, me fui al trabajo. Durante el camino, iba pensando en la situación, misma que olvidé al prepararme para realizar mis labores en la fábrica, sin imaginar que esa mañana mi vida tendría un cambio significativo. Ese día se me vino el mundo encima. Al estar en mi puesto de trabajo, me mandaron llamar del área de recursos humanos. Está de más decirles para qué motivo. Así es, ya se encontraba mi renuncia sobre el escritorio, algo que en verdad no esperaba. Furioso y al mismo tiempo triste salí de ahí. Tomé el auto y cuando iba en dirección a casa, tuve otro percance. Para mi mala suerte, choqué con otro vehículo. Así que para salir de esa problemática, tuve que pagar con parte de los ahorros. No obstante, la situación no terminó aquí, ya que por alguna extraña razón perdí mi cartera y unos documentos de importancia. Ese día regresé a casa con la moral baja, presionado y más aún por el embarazo de mi esposa, que a causa de mi despido nos quedamos sin seguro social. A pesar de este día tan terrible, el destino aún guardaba sorpresas para mí, como si estuviera ensañado conmigo. Al ir llegando a casa, a eso de las 8 de la noche, pude ver a la distancia que mi mujer se hallaba en la calle llorando mientras abrazaba a mi hijo. Asimismo, pude ver que habían 2 vecinas a su lado. Cuando finalmente llegué a mi domicilio, de inmediato bajé del auto tan rápido como pude y así ver qué le sucedía. Mi esposa, al verme, corrió hacia mí y me abrazó. Casi al instante me dijo que nos fuéramos de ese lugar, a otra casa a rentar o a cualquier otra parte, menos esa casa. Hasta ese momento no sabía de qué diablos hablaba, no entendí sus palabras. Fue entonces que una comadre que hoy en día ya no está con nosotros, nos dijo que la mejor idea era ir a su casa y así tranquilizarnos un poco, además que en su hogar podríamos platicar de lo acontecido. Como pueden ver, en un solo día viví muchas cosas y ninguna de ellas agradable. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. La comadre muy amable nos hizo un café y comenzamos a charlar, pero la plática se detuvo, ya que nos dimos cuenta que mi hijo estaba junto a nosotros, escuchando la conversación. Así que mi esposa tomó al niño y lo metió al cuarto de la comadre para que lo cuidara por unos minutos una muchacha que trabajaba en la misma casa, haciendo labores de limpieza. Mi esposa, a su regreso, nos contó algo increíble. Ya en más confianza, argumentó lo siguiente. A eso de las 7 de la noche, me encontraba guardando unos trastes en la alacena, mientras que el niño jugaba en el patio con los charcos de agua. A los pocos minutos fui a buscarlo para cerciorarme que no hiciera ninguna travesura. ¿Cuál fue mi enorme sorpresa que al observar me di cuenta que se hallaba jugando con otro pequeño? Lo perturbador es que aprecié con claridad cuando ambos brincaron sobre una cabra negra y enorme. Al escuchar sus palabras, pensé que solo se trataba de una broma de mal gusto, pero he de recalcar que mi esposa no es de decir mentiras al tratarse de eventos de esa índole. Al poner mayor atención en ese animal, me di cuenta que era más grande que los 2 niños. Además, tenía una enorme barba
y cuernos más largos de lo habitual. Al ser testigo de este fenómeno, me asusté muchísimo, por lo que sin dudar le hablé al niño para que fuera a mi lado, aunque al gritar hizo que el chivo y el otro niño se fueran a esconder a una parte oscura, a lo más profundo del terreno, no sin antes darle un golpe a mi pequeño. Cuando mi hijo llegó junto a mí, él argumentó algo raro, que su muñeco le dio un golpe y que le dijo malas palabras. El niño, al no soportar dichas acciones, se fue conmigo, siendo ese el momento en el que yo lancé el grito. Ambos regresamos a la casa lo más rápido que pudimos. Esa enorme cabra empezó a golpear la puerta y a enseñar su repugnante lengua por la ventana, la cual no era normal, más bien la tenía como una víbora o algo similar. Al presenciar que esto estaba fuera de la comprensión humana, me fui directo al cuarto. Ya en la habitación, la casa se llenó de innumerables ruidos. Juro que escuchaba cómo se caían las cucharas, los vasos de la alacena, incluso de cómo la cabra hacía un rugido aterrador desde el patio, para luego escuchar el sonido en el interior, ya que las pisadas de la cabra sonaban al tocar el piso de azulejo. Aquella cabra llegó hasta el cuarto, en donde comenzó a jalar la manija para intentar abrir, por lo que mi instinto de madre fue proteger a mi hijo. Tomé la cortina para cubrirlo y así evitar que lo vieran. Para mí era más que evidente que iban por él. Minutos después, el animal y el extraño niño desaparecieron, puesto que los ruidos dejaron de escucharse. Para colmo, ningún vecino escuchó nada. Por esa razón, nadie acudió en nuestro apoyo. Al pasar varios minutos, me acerqué a la puerta para abrir con cautela y verificar que mi sospecha fuera cierta. Al constatar que no había peligro, tomé al niño y salí corriendo a la calle para permanecer ahí hasta que tú llegaras. Esas fueron las palabras de mi esposa, algo increíble de imaginar, pero algo dentro de mí me llenó de coraje y sobre todo de valor, por lo que le dije que iría a la casa, quería saber qué pasaba realmente. Salí de la casa de mi comadre y avancé con miedo a mi hogar. Cuando llegué, abrí la puerta y lo primero que percibí fue un aroma desagradable. Apestaba a drenaje y como a animal muerto. Prendí el foco de la sala y lo que observé me dejó impactado. En el piso se encontraban las pisadas de lodo de un niño pequeño, así como las de un animal caminando en dos patas. Seguí revisando el lugar. Me percaté que los trastes de la cocina permanecían en el piso. Luego busqué en las habitaciones y no encontré nada anormal, pero al llegar a la bodega me llevé una desagradable sorpresa. Quizá no me lo crean, aunque les juro que es verdad. Al abrir la puerta, enfrente estaban unas cajas y ropa sucia. Encima de esto se hallaba la maldita cabra sentada, cargando en sus brazos al muñeco que le regalé a mi hijo. Al igual que ustedes, me quedé estupefacto, sin saber qué hacer. ¿Cómo era posible que ese animal llegara hasta ahí? Y sobre todo, ¿qué relación tenía con mi hijo? Como pude cerrar rápido y salí corriendo. Ya no había más que buscar e investigar. Estaba claro que nos enfrentábamos a un encuentro con las artes oscuras y cosas desconocidas. Esa noche mejor nos fuimos a un hotel de Ciudad Nezahualcóyotl. Al otro día no fui a trabajar y le pedí a un compañero que me ayudara a sacar las cosas de la casa, con la idea de jamás volver a ese lugar. Tiempo después le preguntamos a mi niño qué fue lo que vio o experimentó en relación a ese evento paranormal, y lo que nos dijo nos dejó con un mayor susto. Yo no vi a una cabra, sino a una señora que buscaba a su hijo desesperada, quien era pequeño y se perdió una tarde que salió a jugar. Cuando le pregunté en dónde estaba, ella me respondió que ahora su hijo vivía en el interior del juguete. Sin duda, hablaba del muñeco, el mismo que compré en las cosas usadas y que incluso me dejó una maldición, motivo que paso a compartirles. Cuando fuimos por las cosas a esa casa, no solo me acompañó un amigo, sino que también un chamán y unos curanderos, quienes al entrar a esa casa sintieron la pesadez del ambiente. Me preguntaron en dónde estaba el objeto. La verdad, nunca supimos dónde quedó,
y tampoco intentamos buscarlo para tirarlo. Todo esto que les comparto pasó en la calle 9 de los Reyes La Paz, en el Estado de México. Tiempo después me enteré que muchos años atrás existió una bruja llamada Petra cerca de esos parajes, quien le pidió al diablo la oportunidad de tener un hijo. Lamentablemente, este pequeño nació enfermo. El niño vivió 4 años y antes de que falleciera, su madre, la bruja, lo encerró en un muñeco para poder revivirlo algún día y cambiarlo por el cuerpo de otro niño, siendo ese tal vez el motivo por lo que lo encontré en ese lugar de cosas usadas, para que llegara a una familia y así poder hacer su cometido. Ya para terminar, he de mencionar que mi vida desde ese día no fue la misma. Un mes después de habernos salido de esa casa, mi esposa abortó a nuestro bebé, y luego de este evento doloroso nos separamos. Al día de hoy, y después de años, vivo con la maldición que me dejó aquel muñeco de la bruja Petra, misma que no he podido quitar de mi vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. De igual manera, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.